porque pues vamos a hacer un ejercicio ahorita en el Tinkercad. Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo posteriormente. Ese es el objetivo de las grabaciones. Pues las grabaciones no son para que no asistamos, sino las grabaciones son para ir a revisar alguna cosa muy puntual, algo muy al detalle de lo que hablamos acá en la presentación. Entonces me confirman porfa si están viendo ahí mi pantalla. Sí, señor. Listo, Paola, gracias. Se ve y se escucha bien. Listo, gracias, José. Vamos a hablar de la capacitancia. El curso se llama Instalaciones Eléctricas basadas en el RETIE y la NTC 2050. Entonces, en estas normas generalmente nos hablan de conceptos muy básicos, pero conceptos también que tienen que ver con la corriente alterna. Entonces, para nosotros entender la corriente alterna, necesitamos entender primero el concepto de inductancia, que fue lo que vimos en la primera clase, y el concepto de capacitancia. ¿Por qué? Porque en la transmisión de energía eléctrica hay unas pérdidas que tienen que ver con estos dos conceptos, de inductancia y de capacitancia. Obviamente, pues, el objetivo del curso no es que salgamos acá expertos en el tema de transmisión, de distribución, de corrección de factor de potencia, porque pues esto requiere de más tiempo, de más dedicación. El objetivo del curso pues es que lo veamos de una manera muy general, un panorama muy amplio, eh, con el objeto de que ustedes pues se motiven, que sigan eh, estudiando, que se acerquen allá al SENA a los cursos ya que son más profundos, de nivel técnico y de nivel tecnológico, y también pues para que se motiven a seguir estudiando ya en la parte profesional, carreras como electrónica, eléctrica, electromecánica, cosas de esas. Entonces, ese es el objetivo primordial de estos cursos tan cortos. Listo, dicho eso, entonces voy a comenzar acá con la presentación y vamos a ir mirando eh, de qué se trata esto de la capacitancia. Entonces, para entender la capacitancia, nosotros tenemos que eh, entender el concepto de campo eléctrico. En la primera clase nosotros vimos el concepto de campo magnético. Entonces son dos eventos físicos diferentes. Entonces el campo magnético fue el que analizamos, que tenía varias fuentes. Eléctricamente hablando, el campo magnético se generaba por una corriente eléctrica que fluía por un cable. También se encontraba de manera natural en los imanes y también vimos que se originaba en el núcleo de la Tierra, generando el campo magnético terrestre. Esas son algunas de las manifestaciones del campo magnético. Ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones del campo eléctrico. Entonces son dos conceptos diferentes. Existe también pues el campo electromagnético, que es la unión de ambos. Pero acá lo estamos analizando de manera separada. Entonces ya más adelante lo miraremos como uno solo. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Entonces el campo eléctrico es un evento físico que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Esas cargas eléctricas en el espacio nosotros no las vamos a imaginar que son cargas que están estáticas, que están quietas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos dos tipos de carga negativa y carga positiva. Intuitivamente, desde la primaria, que hemos sabido que las dos cargas de signo distinto, ¿qué va a pasar entre ellas? Cuando las dos cargas son de diferente signo. ¿Se repelen? Las cargas se repelen, ¿sí? ¿Es claro para todos? Cuando son cargas opuestas se atraen. Y cuando son cargas opuestas se Y, atraen, ¿sí? Si son sí, diferentes, se atraen. Si son de igual signo, así sea negativo o positivo, se van a repeler, ¿sí? Ahí vamos haciendo memoria. ¿Todos estamos claros con eso? Sí, Sí, señor. profe. Listo, bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que se atraigan? Entonces, entre ellas va a haber una fuerza de atracción. Es lo mismo como el campo gravitacional.
En el campo gravitacional usted levanta un objeto y ¿qué va a pasar con ese objeto si usted lo suelta? Se va a caer. ¿Eso debido a qué? A la fuerza del campo gravitacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder acá? También va a haber una fuerza y es debida a un campo, pero ese campo ya no es gravitacional, sino es un campo eléctrico. Entonces, este campo está alrededor de las dos cargas, sale de la parte positiva y llega a la parte negativa. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, ahí vemos claramente las líneas de campo. Un artefacto para nosotros evidenciar de una manera más visual este fenómeno físico es el generador de Van de Graaff. Entonces tenemos acá un generador de Van de Graaff, un artefacto pues bastante sencillo. Tenemos acá una cúpula metálica, generalmente es de aluminio. Tenemos acá una banda que es de un material dieléctrico, como por ejemplo el caucho. Y tenemos acá un rodillo. Ese rodillo está conectado a un motor, esto es un motor. Ese motor pues está girando a ciertas revoluciones, hace que esta banda se mueva. Entre el rodillo y la banda va a haber una fricción, porque ambos materiales son dieléctricos. Ocurre ahí una fricción, ocurre una separación de cargas. Acá lo vemos a mano derecha en un diagrama simplificado. Esas cargas van viajando a través de la banda y se van acumulando en la parte de arriba de la cúpula a través de esta saliente que tiene ahí la cúpula. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es lo mismo que nosotros evidenciamos todos los días. El experimento que siempre hemos hecho, que usted frota cualquier elemento como una regla de plástico, un lapicero de plástico, y usted lo frota contra un paño o contra la ropa, y luego lo acerca a un papelito. ¿Y qué pasa? Pues evidenciamos que el papelito se pega al plástico. ¿Por qué? Por efecto de las cargas eléctricas estáticas. Estamos hablando de campo eléctrico. Cuando hablamos de campo eléctrico estamos hablando de cargas eléctricas estáticas. Es decir, estas cargas están acá quietas. Acá se mueven obviamente, pero no por un efecto eléctrico, sino por un efecto mecánico. Es decir, por el movimiento de la banda. Entonces es lo mismo que nosotros evidenciamos. Cuando usted llega a su casa, se quita su chaqueta y usted la pone ahí en cualquier lado, usted siente que hay una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque usted durante todo el día estuvo haciendo rozamiento con otras personas, con otros objetos, y usted llega cargado eléctricamente. Entonces por eso es que usted a veces nota que hay una pequeña chispa. Es esta chispa que estamos viendo acá. Entonces es el mismo principio, solamente que pues acá lo hicieron de una manera más sofisticado, por llamarlo de alguna manera. Entonces el generador de Van de Graaff se ha construido en diferentes tamaños. Vemos acá en esta imagen pues un generador bastante artesanal, el que generalmente uno hace en las ferias de ciencia, en los trabajos del SENA, del colegio. Y ahí podemos ver el efecto del generador. Entonces, ¿cómo describiríamos ese efecto? Ese efecto es las cargas em, están alrededor de acá de la cúpula. Todos estos papeles se cargan eléctricamente con la misma polaridad que es positiva. Como es positiva, todos los papeles quedan cargados positivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a repeler entre ellos. Eso es lo que está sucediendo ahí. Lo mismo acá en este generador, que pues obviamente ya es muchísimo más complejo en el sentido que tiene más potencia. Acá estamos hablando del orden de los kilovoltios. Entonces un generador de esos, a pesar de que tiene mucha tensión, pues es seguro. ¿Por qué? Por el tema de la equipotencialidad. Si nosotros estamos a un mismo potencial eléctrico, pues no vamos a sufrir acá ningún daño. Lo que hablábamos la vez pasada de las líneas de transmisión, que las palomas se paran allá en los cables, es lo mismo acá. Esto puede estar a miles de voltios, pero no vas a sufrir ningún daño porque no hay corriente. Hay tensión, más no hay corriente. Entonces lo mismo, acá las personas quedan cargadas positivamente, el cabello queda cargado positivamente y se van a repeler entre ellos. Lo mismo acá en esta imagen.
Entonces, ahí vamos entendiendo más o menos cómo es que funciona este tema del campo eléctrico. Tiene pues algunos antecedentes, como es la jaula de Faraday. La jaula de Faraday pues es un experimento bastante conocido. Acá lo podemos ver. ¿Qué va a suceder? Entonces se va a electrificar, va a generar un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico se va a anular. Es decir, las líneas de campo no van hacia adentro de la jaula, sino hacia afuera. Entonces acá esta persona está totalmente a salvo. Cuando se le induce acá una corriente, se genera el campo magnético y el campo magnético, pues, perdón, el campo eléctrico es inofensivo al interior de la jaula. Entonces, alguna de sus aplicaciones la podemos ver en el tema de las imágenes diagnósticas, que se utiliza pues no solamente el campo magnético, sino también el campo eléctrico. Una jaula de Faraday, ¿qué es? Una jaula de Faraday simplemente es una carcasa metálica, como estamos viendo acá, en, en en estos tres diagramas. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá en el avión, por ejemplo, cae el rayo, se distribuye por todo el fuselaje del avión, que es de aluminio, es metálico, y continúa su camino hacia la Tierra. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Quién originó este rayo? El rayo son cargas estáticas. ¿Quién las originó? Se acumuló por la fricción que hay en las nubes. Entonces, las nubes están en constante rozamiento, se cargan eléctricamente y necesitan pues descargarse por algún lado. ¿Cuál es la manera más fácil de descargarse? La tierra. Todos sabemos que el mejor conductor que existe es la tierra. Entonces la electricidad siempre va a buscar el dieléctrico que le permita fluir con mayor efectividad. Entonces, claro, llega acá y las personas que van adentro pues no van a sufrir ningún daño. ¿Por qué? Porque esto precisamente es una jaula de Faraday. Lo mismo que pues un carro. Entonces acá vemos en esta vista frontal, cae el rayo, se distribuye por toda la carrocería del carro y llega a la tierra. Obviamente, pues no vamos a decir que no le va a pasar absolutamente nada al carro. Puede que sí sufra algunos daños dependiendo de la intensidad del rayo, pero las probabilidades de supervivencia van a ser muchísimo mayores que si usted estuviera acá afuera. Si usted está afuera y el rayo cae acá o sea, suponiendo que no está el carro, pues van a haber diferentes eventos ahí, o que el rayo lo impacte a usted directamente, que ha sucedido, o que el rayo caiga a una distancia. Si cae a una distancia, va a suceder un evento que se llama tensión de paso. ¿Por qué? Porque va a haber una corriente por dentro de la Tierra que se va a distribuir radialmente, va a generar acá una diferencia de potencial. Si usted tiene los pies abiertos, pues le va a pasar una corriente eléctrica que puede ser pues dañina para su cuerpo. Si usted está acá adentro, pues todo el daño lo va a recibir es el carro. Entonces, si usted acá afuera tendría una probabilidad del, del 0% de salir ileso, acá de pronto esa probabilidad se le aumenta en un 70%, 80%, 90%, 100%, dependiendo de la intensidad del rayo. Sí, César. Lo escuchamos, César. Listo, no sé si haya alguna inquietud con el tema de la jaula de Faraday. No sé si de pronto ya habían escuchado ese concepto, ya lo tenían claro. Profe, es que el micrófono no me funciona bien. Ya aprendió. Listo, ahí lo Si estamos yo, escuchando. si yo estoy en el campo, dentro del campo magnético, y toco la jaula, toco uno de los bordes de la jaula, ¿recibo corriente alta? Listo, estamos hablando acá de campo eléctrico. No lo confundamos con el magnético. Entonces, vea, No, del acá hay campo un eléctrico. En el campo campo eléctrico. eléctrico de Faraday. Sí, señor. Entonces, vea, vamos a mirar acá. Si
en ese momento toda la jaula está al mismo potencial. Eso es lo que quiero que veamos. Si está al mismo potencial y usted la toca, no va a pasar nada siempre y cuando la superficie del suelo haga parte de la jaula de Faraday. Porque si es, por decir algo, tierra, pues obviamente usted le está dando un camino, usted está dando hay una diferencia de potencial y obviamente cuando hay diferencia de potencial, ahí es donde existe la corriente. ¿Por qué? Porque usted es un buen conductor. Correcto. El ser humano pues es un buen conductor de la electricidad porque el ser humano, si no estoy mal, 70-80% es agua. Y sabemos que el agua es buena conductora de la electricidad. El agua obviamente con minerales. El agua pura no es conductora, pero el agua con minerales, que es en el caso de nosotros como seres humanos, sí va a ser buen conductor y ahí sí vamos a salir lesionados. Correcto. Lo mismo pasa acá, vea. Obviamente acá garantizan que todo esto está al mismo potencial. Miles de voltios, no importa, pero que Sí, yo todo lo, está al mismo potencial. Si esto estuviera conectado a tierra, pues obviamente sería inviable hacer este experimento. Todo esto está a 100, a 200, a 3000 kilovoltios, lo que sea. ¿Listo? Ese es el correcto. concepto de equipotencialidad. Ok, gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces ya más o menos tenemos claro el concepto de campo eléctrico, entonces vamos a mirar cómo se aplica en el tema de los condensadores. Entonces, ¿qué es un condensador? Un condensador es simplemente un aparato, un dispositivo eléctrico que va a almacenar energía en forma de campo eléctrico. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que hace un condensador. Entonces vamos a mirar un poquito acá la historia. Dice, los capacitores, también conocidos como condensadores, vea, son la mismo, tenemos dos nombres para el mismo concepto. Tiene una historia rica que se remonta al siglo XVIII, que los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes. Fue en 1745, ya, cuando el físico alemán Ewald Georg von Clese descubrió accidentalmente, como casi todos los experimentos que se han hecho, no solo en la física, sino en cualquier rama de la ciencia, el tema de la accidentalidad, que estos aparatos pues almacenaban energía eléctrica. Entonces, ¿cómo lo hace? Ya vamos a mirar. Acá tenemos pues un condensador bastante primitivo. Acá estoy viendo que una persona me escribió que no escucha ni ve nada. Por favor, me confirman las demás personas. Sin novedad, sí, señor. Gracias, Paola. Sí, Va muy fuerte, profe. César, bien, sí. Carol, bien, gracias. Listo, Carlos Andrés, gracias. Entonces estábamos diciendo que tenemos acá un condensador primitivo. Fue uno de los primeros experimentos y se llamó la botella de Leyden. Entonces fue inventada en 1746 por el físico holandés Peter van Musschenbroek y pues básicamente es el primer condensador. Entonces ya vamos a mirar cómo es que funciona esto. Entonces, eh, tenemos acá el condensador. El condensador pues más elemental, que es el condensador electrolítico. Ya vamos a mirar qué tipos de condensadores hay, pero pues es muy sencillo. Él va a tener una parte metálica y va a tener una parte que es dieléctrica. Usted empieza a hacer un sándwich con eso y lo empieza a enrollar. Usted lo enrolla. Entonces, el condensador que uno siempre hace experimentalmente es, usted toma el papel aluminio que tiene en la casa y pone encima un plástico, generalmente usted pone una bolsa y lo empieza a enrollar y ahí se le va formando el condensador. Eso básicamente es un condensador. Entonces, él va a tener una parte negativa y una parte positiva. Listo.
Entonces, ¿cómo almacena esa energía? Entonces, acá tenemos un condensador de placas paralelas. Entonces, acá tenemos el papel aluminio que les estaba comentando. Dos pedazos, vean, uno acá y el otro de forma paralela. Y entre ellos está el plástico. Entonces, esto usted lo va a conectar a una batería por la parte positiva y la parte negativa, ¿sí? Usted lo conecta. Cuando lo conecte, esta placa va a llegar al mismo potencial de la batería. Si la batería es de 12 voltios, esta placa va a llegar a 12 voltios. Entonces va a haber una diferencia de potencial entre las dos placas. Es como una extensión de la batería. ¿Cómo se va a acumular la carga? Pues la carga se va a acumular, el campo eléctrico se va a acumular en el dieléctrico, es decir, en el plástico. Ahí es donde se está generando las líneas de campo eléctrico. ¿Por qué? Por la reacomodación de las moléculas. Esto se llaman pues el momento eléctrico. Acá se acomodan las moléculas de tal manera que como esta placa es positiva, entonces la parte negativa va a ser atraída hacia la positiva y la parte positiva del dieléctrico se va a ir atraída hacia la parte negativa de la placa, generando el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico. Entonces, el condensador está almacenando energía en forma de campo eléctrico. La vez pasada vimos que la bobina almacena la energía en forma de campo magnético. Acá es lo contrario, campo eléctrico. ¿De qué depende la capacidad del condensador? Entonces el condensador, esta C que tenemos acá, es la capacitancia. La capacitancia se refiere precisamente a eso, a la capacidad que tiene el condensador para almacenar campo eléctrico. ¿Va a depender de qué? Del material del dieléctrico, del área de las placas y de la distancia que hay entre las placas. De eso va a depender la capacitancia. Si nosotros observamos acá la capacitancia, lo vemos tanto físicamente como matemáticamente, la capacitancia no depende de parámetros eléctricos. Es decir, no estamos hablando acá ni de tensión, ni de corriente, ni de potencia, nada. Estamos hablando solo de parámetros geométricos, del área de las placas y de la distancia que hay entre ellas, y del material. Entonces, ¿qué es esto de epsilon sub 0? Epsilon sub 0 se refiere a la permitividad que tiene el material dieléctrico. ¿Qué es la permitividad? La permitividad es la capacidad que tiene este material para soportar el campo magnético. O dicho de otra forma, es la rigidez dieléctrica del material aislante, en este caso, del dieléctrico. Eso se refiere a la permitividad. Cuando nosotros hablamos de campo magnético, hablábamos era de permeabilidad. Una cosa es la permeabilidad y otra cosa es la permitividad. ¿Listo? Más o menos claro esta diapositiva, que me parece que es pues bastante importante para que entendamos bien el concepto. No sé si tengan alguna duda para volverle a explicar, para mirarlo desde otra forma. Las dos palabras, permeatividad y permeabilidad, me gustaría que las pudiera eh, dar más el significado para mí. Listo, la permeabilidad, como lo habíamos dicho en la clase de inductancia, es la facilidad que tiene el material para transportar las líneas de campo magnético. Al igual, vamos a hacer una analogía con la resistividad. Cuando usted habla de resistividad, es la capacidad que tiene el material para dejar pasar la corriente eléctrica. Acá no estamos hablando de corriente eléctrica, sino no estamos hablando de flujo magnético y de flujo eléctrico. Entonces, en el tema del campo magnético de las bobinas, estamos hablando de la facilidad del hierro, porque todos los núcleos son de hierro de ferrita, tienen la facilidad de dejar pasar el campo magnético. Acá en la permitividad estamos hablando de la capacidad que tiene
este material a la ruptura dieléctrica, a la rigidez dieléctrica. A eso se refiere la permitividad. Más o menos ya más claro. Sí, profe. Es la interacción que tiene con estas líneas de campo. Estas son líneas de campo. Entonces estas líneas de campo se van a comportar de distinta forma en distintos materiales. A eso es lo que se refiere la permitividad del medio. Se refiere al material. Entonces, obviamente cuando uno está estudiando electricidad, tiene que tener en cuenta mucho el tema de los materiales, porque pues todos los elementos utilizados en la electricidad pues son de diferentes materiales. Entonces, es bueno que tengamos eso presente. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda acerca de esta diapositiva? Profe, sí, señor, una consulta Sí, técnica. Paola. ¿Cuál es el factor que hace que un condensador pueda explotar? Listo. Entonces, usualmente estos condensadores, gracias Paola, es una buena pregunta, eh, están diseñados para soportar cierta tensión. Entonces, este podría ser, ahorita vamos a hacer un ejemplo, digamos de 16 voltios. En el momento que tú lo conectes a 20 voltios, de pronto él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Pero ya de pronto 22, 23, 24, 25, en algún momento se sobrecarga y se explota. Eso es lo que sucede. Entonces, como tú estás viendo acá, son parámetros geométricos, entonces podríamos hacer la analogía con un galón. Entonces tú empiezas a llenar el galón, él está diseñado para soportar cierta cantidad de agua, y si tú lo sobrepasas, ¿qué va a pasar? Él se va a empezar a inflar. Obviamente, pues no, si le metemos ya mucha presión de agua, pues explota. Lo mismo pasa acá. En el caso del galón, pues se va del recipiente, pues se va a saturar. Lo mismo pasa acá. ¿Se satura de qué? De carga. Y por eso se explota. ¿Sí, Paola? Sí, señor, sí. Eso es cuando, entonces, entiendo, puede llegar a aumentar la capacidad para la cual está diseñado. ¿Sí? Exactamente. Pero, Si es de 16 voltios y lo conectas a 20 voltios, muy ajá, seguramente se va a explotar. sí, señor. Y si y puede llegar a pasar si tiene una capacidad constante, es decir, si su capacidad es 16 voltios y se mantiene, puede llegar a pasar que se explote. ¿Por qué razón? Si es continuo. En ese caso, de pronto sería por el deterioro del material. ¿Por qué? Porque de pronto hubo en algún momento un sobrecalentamiento, perdió sus propiedades el material dieléctrico, hizo acá contacto y ya no estaríamos hablando de una sobrecarga, sino estaríamos hablando de que de un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se dañaron las propiedades del material. ¿Por qué puede pasar eso? Porque en algún momento lo conectaron mal. Estos condensadores electrolíticos, ellos sí tienen acá, lo vamos a ver acá más adelante, ellos tienen una polaridad. Entonces hay que conectarlo el negativo al negativo y el positivo al positivo. A veces se confunden, no lo conectan bien, se daña ya el material, y cuando supuestamente uno piensa que está funcionando bien a su tensión nominal, pues ya sufre un desgaste en el dieléctrico y puede sufrir este tipo de averías. Ok, señor, gracias. Listo, Paula. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí, señor, buenas noches, aquí Buenas Alfonso. noches. ¿Cuál es la diferencia de los dos condensadores, el electrolítico y el seco que llaman? Entonces, ¿en qué consiste el electrolítico? El tema de que este tiene un proceso químico, em, donde se hace como una especie de baño acá a las capas, y obviamente pues tiene polaridad. Este de tipo lenteja es un condensador cerámico y este no tiene polaridad porque es una sola pieza. Es por eso.
Entonces este no va a importar cómo lo vamos a conectar porque está conformado de otra forma. El otro tiene más procesos químicos. Estos son, pues ambos son bastante utilizados. Estos, por ejemplo, tienen más aplicaciones en el tema de, por ejemplo, los bancos de condensadores para el tema de la corrección del factor de potencia. Y estos de lenteja pues ya son más utilizados en la parte ya más pequeña, en la parte de la electrónica, de los filtros. Ya vamos a mirar cuáles son algunas de las aplicaciones. Listo. Continuemos acá mirando el tema del campo eléctrico, cómo se concentra al interior del condensador. Entonces acá tenemos una vista frontal de un condensador y vemos que las líneas del campo están alrededor de las placas, no solamente en la parte interna, sino también en la parte externa. Obviamente la mayor cantidad de campo eléctrico está concentrado en el centro de las placas, o sea, entre las placas. Entonces acá vemos en la parte violeta la mayor cantidad em, de campo eléctrico. Acá pues en la parte de afuera también hay líneas de campo, pero ya obviamente el campo es más tenue. Acá en una vista, acá en una vista superior vemos lo mismo. Entonces que las líneas de campo salen de la parte positiva, llegan a la negativa. Acá en la línea roja vemos que es una parte equipotencial. Es decir, si medimos en cualquier punto del negativo a cualquier lado de esta línea roja, vamos a encontrar la misma tensión. Esto es lo que estábamos hablando ahí al principio del tema de las líneas equipotenciales. A eso se refiere esa línea. Acá haciendo un pequeño repaso de los órdenes de magnitud, pues nosotros cuando vamos a hablar de capacitancia estamos hablando del orden de los mili, de los micro, de los nano y de los pico. Generalmente los condensadores vienen en ese orden: mili, micro, nano y pico. Entonces, para que no confundamos la unidad de medida con el prefijo, que es cosa diferente. Entonces, ahí queda esa tabla para que los que de pronto todavía tengan confusión con esto, le echan una repasadita de eso. Tenemos el condensador cerámico. El condensador cerámico pues no tiene polaridad, mire el tamaño que tiene. Él trae una nomenclatura, acá trae un número, acá vemos el 102. ¿Cómo va a hacer esto? Muy sencillo. Vamos a leer siempre los primeros dos dígitos, el 1 y el 0, pues como está, 10. Y el siguiente número, el último número, lo vamos a interpretar como el número de ceros que va a tener ese valor. Entonces, en este caso, ¿cuántos tendría? Tendría entonces el 10 más 4 ceros. Sería entonces un valor de 100.000. ¿100.000 qué? 100.000 picofaradios. O sea, esto siempre usted lo va a interpretar como pico. Entonces, si trae el 104, eso quiere decir que es el 10 más 4 ceros, es decir, 100.000 picofaradios, o 100 nanofaradios, o 0.1 microfaradios. Entonces usted juega acá con los órdenes de magnitud, quitándole los ceros o aumentándolos. Puede hacer en ambos sentidos. En ese orden de ideas, ¿de cuánto sería este condensador o este capacitor? Si trae un 102. Se le agregan los dos ceros. Se le agregan los dos ceros, sería 1000. Exactamente, ¿1000 qué? 1000 picofaradios. Sí. Exactamente, 1000 picofaradios. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, es correcto, 1000 picofaradios. 1000 picofaradios. Así de sencillo. Si lo quisiéramos dar no en picofaradios, sino en nanofaradios,
o en femtofaradios, ¿qué tendríamos que hacer? Hacia arriba, pues quitarle ceros y hacia abajo aumentarle los ceros. ¿Listo? Entonces ahí, pues en este caso, dejarlo ahí en 1000 picofaradios o un nanofaradio. ¿Sí? Sí, profe, ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la tabla. a la tabla. Sí, 1000 señor. picofaradios o podríamos decir un nanofaradio. Ambos estarían bien. Listo, continuamos acá. Tenemos los electrolíticos. Estos ya vienen de diferentes tamaños, mira. Entonces va a depender de la capacidad que usted necesite. Entonces, por ejemplo, pueden haber condensadores que son de 470 microfaradios, pero a diferentes tensiones. Entonces va a ser más grande. Va, puede tener la misma capacitancia, pero funcionar a diferente tensión. Esa puede ser en una configuración diferente. Entonces acá tenemos de diferentes tamaños para diferentes aplicaciones. Estos sí, pues tienen polaridad y vienen marcados con una franja gris que nos indica la parte negativa. Entonces tenemos acá algunos de los valores comerciales. Tenemos del orden de los 0.1 microfaradios hasta los 100.000 microfaradios. Entonces ahí los tenemos en todos los tamaños. ¿Cuáles son algunas de sus aplicaciones? Entonces, una de ellas muy, muy conocida es el tema del filtrado de las señales. Entonces, ¿cómo se filtra una señal? Simplemente tenemos acá pues una transformación. Esto haga de cuenta que es el cargador de su celular. Es el mismo esquema, obviamente más resumido, más elemental, pero es lo mismo. Viene acá la tensión de red de 120 voltios, hace una conversión a través del transformador, lo convierte en 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, lo que sea su cargador, hace un rectificado de la señal a través de un diodo, a través de una resistencia, a través de un capacitor. Entonces el capacitor lo que va a hacer es suavizar esta onda. Entonces la onda la queremos que sea lo más lineal posible. Entonces acá no solamente va a ayudar el tema de la capacitancia, sino también de la inductancia. Como les digo, pues este es un diagrama bastante simplificado, pero podemos entenderlo como el filtrado de la señal. Obviamente esto no solo aplica para temas de los cargadores, sino también para el tema del tratamiento de señales de, por ejemplo, de radio. Acá el almacenamiento de energía, pues no lo podemos confundir. Sabemos que el capacitor sí va a almacenar energía, pero muy diferente utilizarlo para ese caso. O sea, no voy a poner yo un capacitor con el fin de que me almacene energía eléctrica para después utilizarla. No, él almacena sí, pero para ser utilizada de una forma diferente, como para el tema de corrección de factor de potencia, para los filtros, para el arranque suave de un motor, más no para que me alimente otro elemento. Para eso pues existen las baterías. Acá, por ejemplo, ¿cuál sería la forma más efectiva de usted almacenar energía eléctrica en una hidroeléctrica? ¿Cuál sería el proceso correcto? ¿Cómo está almacenada la energía? Almacenando agua, con agua. Almacenando agua, nos dice Germán. ¿Cómo sería eso, Germán? Para que nos explique un poquito. Pues con los tanques y se va, ay, con tanques y con, como le dijera yo, con aspas, con un motor, empieza a generar la energía. Listo, ya miramos. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que estamos almacenando el agua en una hidroeléctrica? Almacenando la energía. Pues no tiene Sí, que ver Paola. también, perdón mi ignorancia, pero no tendría que ver también el tema de la gravedad y la fuerza con la que cae, porque teniendo en cuenta que las hidroeléctricas generalmente tienen unas diferencias de nivel y pues lo que hacen es que lo llenan hasta un espacio límite y abren unas compuertas para que luego caiga
a su vez tiene una conexión, entiendo yo, como lo decía el compañero, tienen unas hélices que pues hace que se mueva, esto empieza a hacer la transformación de la energía, ya como lo que veo pues interpreto de lo que tú estás manifestando. Pero creo que también tiene que ver con el tema de la fuerza de caída libre. Listo, Paola ahí pues nos dijo varias cosas que sí, que tienes razón. Carol, O también porque bombean agua a una altura elevada durante periodos de baja o como o liberarla para generar electricidad. sí, listo. Entonces ahí lo que está diciendo Carol y Paola tienen razón. Lo que sucede es lo siguiente, entonces, nosotros represamos el agua, Sí, esa agua queda represada y ahí lo que tenemos es energía potencial gravitacional, lo que está diciendo Paola. Eso se llama energía potencial gravitacional. Cuando necesitamos la electricidad, pues nosotros controladamente dejamos correr el agua, ese flujo de agua va a mover una turbina, que es lo que nos estaba diciendo Paola, las aspas. Las aspas es solamente una parte de la turbina. Entonces va a mover la turbina, esa turbina es un generador eléctrico, ese generador eléctrico va a transformar la energía potencial gravitacional en energía eléctrica. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros necesitemos la energía. O sea, acá hay un proceso automático que cuando en las ciudades se necesite suministro de energía eléctrica, pues empieza a correr el agua. Mientras tanto, no. No tendría sentido que yo, no sé, a las 2 de la tarde deje correr el agua, trate de almacenarla en una batería para que luego sea utilizada en su casa, sea utilizada en la ciudad. No tiene sentido. Cuando sean las 6 de la tarde, que es el pico máximo de demanda energética, ahí sí yo dejo correr el agua para no almacenarla en ningún lado. ¿Por qué? Ya está almacenada en forma de de potencial gravitacional, energía potencial gravitacional, que luego se va a transformar, que fue otra palabra clave que nos dijo ahí Paola. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se está transformando de energía potencial gravitacional a a energía mecánica, que es el movimiento de la turbina, y luego a energía eléctrica. Y luego, pues, a los diferentes procesos que ocurren con esa energía eléctrica. Se transforma, por ejemplo, a energía lumínica, cuando usted enciende el bombillo, a energía mecánica nuevamente, cuando usted enciende un motor, a energía térmica, cuando usted enciende la plancha. ¿Sí? Es solo una transformación de energía. ¿Qué quiere usted? Que la energía que usted tiene acá almacenada llegue completamente a su destino. ¿Usted le gustaría que no hubieran pérdidas acá en el camino? Obviamente hay unas pérdidas, ya vamos a mirar eh, a qué se deben esas pérdidas. Listo, más o menos, ya aclaradas las dudas. Sí, señor. Listo, entonces para que tengamos ahí bien en cuenta el tema de cómo es que funciona la transformación de energía. Otra de las aplicaciones la vemos acá en el tema del arranque de motor. Entonces, el condensador lo que está haciendo es que cuando usted lo conecte, él no vibre tanto. Entonces, cuando usted lo va a conectar, él va a llegar a su tensión nominal pues muy rápido. Cuando eso pasa, pues va a saltar el motor y es un movimiento que usted no va a querer. Usted necesita que él llegue a la tensión nominal, a su funcionamiento nominal, de una manera gradual, que el arranque suave. Entonces, esto es una parte del arrancador. Es lo que hace es em, que esa tensión vaya creciendo suavemente. Entonces ya vamos a mirar ahorita un ejercicio. El tema de la corrección del factor de potencia. Ya ahorita les voy a explicar con más detalle esto, pero es simplemente contrarrestar el efecto de los motores. Los motores son cargas inductivas. Esa carga inductiva va a generar un desfase en la onda de la tensión y la corriente, que pues debemos corregir. Esto se corrige
con la capacitancia. Entonces podríamos decir que la inductancia y la capacitancia van ligados uno con otro, generando pues lo que nosotros llamamos la potencia reactiva. Entonces ya ahorita les voy a explicar esto con más detalle para que nos quede un poquito más claro. Vamos a dejar hasta ahí porque ya me salió acá el aviso de que se va a acabar el tiempo de la llamada. Faltan 3 minutos para las 7, veámonos a las 7:10. Tomemos unos 12 minutos Profesor, ahí sí, se va a cortar la llamada. porque tiene acá caducidad de 1 hora, entonces ya nos pasamos del tiempo, entonces les envío ahorita un nuevo link y nos vemos, aprovechamos pues el corte acá, nos tomamos un descanso y nos vemos a las 7:10, ¿listo? ¿Al WhatsApp, profesor? Sí, al WhatsApp. Gracias. Listo, Nos muchas vemos a las gracias. 7:10. Muchas Bueno, gracias. señor. Listo, ya nos vemos.